días, hermanos, iglesia. Día domingo, día de fiesta, recuerden, día de fiesta. Y nuestro sentir es que sigamos unidos férreamente a nuestro Señor. Ya completamos casi 2 meses en esta situación y hemos visto que es algo totalmente nuevo que nunca se había vivido. Por lo que tenemos que caminar en un terreno nuevo, un terreno que Dios tenía preparado para la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es materia de los entendidos a nivel mundial, pero recuerden, nosotros somos guiados por nuestro Señor Jesús, nuestro comandante, y Él ya lo dijo acerca de las señales finales, las epidemias, estos virus que van a arreciar mucho más, según la palabra. Este es un virus, pero van a haber pestilencias en el futuro. Por lo tanto, Dios nos está haciendo caminar en un terreno totalmente nuevo. Yo pensaba y meditaba en la palabra cuando el escritor de Hebreos nos habla de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso en estos momentos no se está cumpliendo porque todos estamos en nuestros hogares, no podemos hacer reuniones masivas, de manera que vuelvo a repetir, es un terreno nuevo al cual Dios nos ha llevado a caminar. Si nos proyectamos en la Escritura acerca de esta situación que estamos viviendo, hay momentos en la historia, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia, que tienen ciertas semejanzas, ciertas situaciones que es necesario leerlas, estudiarlas para aplicarlas hoy en día a la iglesia. Nuestras emociones obviamente han sido trastocadas, temores, miedos, angustias, relajos, conformismo. Hay muchas cosas que están ocurriendo hoy en la iglesia. Y hay un peligro muy grande, hermanos, muy grande. Recuerda que los días domingos eran días de fiesta. Y necesitábamos vernos, necesitábamos estar unidos adorando. ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu oración al Señor? Evalúa. Lo hablamos el jueves pasado, hacer una evaluación. Cuando termina la jornada, haz una evaluación. Y también evalúa lo que ha sido tu vida con el Señor en este periodo. Porque son tiempos difíciles. Tiempos en los cuales tenemos que tener una claridad. Y yo quiero que estudiemos la palabra para ver y hacer algunas conversiones, hacer algunas ilustraciones para enfrentar este momento. Porque nada se sabe. Las autoridades no quieren arriesgarse a decir sobre el futuro, el término del virus, o cuánto, 1 mes, 2 meses, años. Muchos dicen que esto vino para quedarse. ¿Y la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recuerde, el comandante, el Señor Jesús, y Él está sobre la iglesia. Y vamos a descubrir cosas importantes ahora en su palabra. Los invito a orar a nuestro Señor y pedir claridad, pedir espíritu de revelación. Amén. Te damos gracias, Jesús. Siempre queremos agradecerte por todo, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos y no queremos que esas sean palabras solamente, sino que sea un sentir de nuestro corazón, que nuestra vida está en tus manos, Jesús. Gracias te damos, Rey, por tu bendición, por tu cuidado. Gracias, Padre, porque ya tu palabra lo advierte, Señor, que aunque el cielo y la tierra van a pasar, tu palabra permanecerá para siempre. Y estas cosas, Señor, son parte del caminar. Por eso instrúyenos en tu palabra. Instrúyenos, Señor, te lo rogamos.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, estos son tiempos, como lo decíamos, que nuestras emociones oscilan, nuestras emociones van hacia arriba y hacia abajo. Hay dos cosas, dos emociones que nos pueden confundir. Y una de esas es el temor. El temor natural a cosas nuevas, a cosas que no sabemos manejar. El temor. Y otra emoción, diríamos, es el relajo o el conformismo, el que no nos interese nada. Y esto está pasando dentro de nuestras iglesias. Y la palabra es clara con respecto a esto, hermano. Quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23-27. Mateo 8, versículo 23 al versículo 27. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. El temor ante la adversidad. El temor. Este pasaje nos muestra una situación que ocurrió en el mar de Galilea. El mar de Galilea, que fue escenario de tantos milagros realizados por nuestro Señor. Hay dos eventos que ocurrieron ahí. Uno es cuando Jesús los envía a los discípulos adelante. Crucen el mar. Era de noche, yo los sigo. Y en medio de la noche se levantó también una tempestad y tuvieron temor. Y Jesús aparece caminando sobre las aguas. Pero hermanos, lo importante que tenemos que rescatar de este pasaje, que el Señor está por sobre todo. Él tiene poder sobre todas las cosas, enfermedades, fuerzas naturales, terremotos, huracanes, incendios, devastaciones. Él domina todo porque Él es el creador. Y Él es el que debe ser parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Porque muchas veces hemos pasado situaciones difíciles y ahí cuando viene la falta de fe, el temor, porque no estamos conectados a la fuente de vida. El temor. Y es lo que está ocurriendo en muchas iglesias donde muchos cristianos no tienen claridad. Y quedan a expensas de lo que venga, hombres de poca fe. Hermanos, qué importante es que también Dios nos autoriza a nosotros también a tener autoridad sobre las fuerzas naturales. Todo está sujeto a Él. Todo está sujeto a Él. Y los que estamos sujetos a Él tenemos autoridad sobre estas circunstancias. Lo contrario es el temor. El temor nos puede hundir y confundir. Es contrario a la fe. Tenemos que desarrollar fe. Y estas circunstancias, Dios las envía a sus hijos para crecer. No hay otro propósito. Esa es la escuela de la fe. Esa es la circunstancia en las cuales nosotros tenemos que desarrollar una vida conforme al Señor. Si tú estás convertido, si tú estás purificado, si tú estás firme en el Señor, vas a tener que vivir una vida sobrenatural. Lo contrario es el temor. La otra experiencia, hermanos, o emoción que se está viviendo, y se ve mucho, hermanos, y tenemos que ser totalmente claros, hay un relajo en la iglesia. Se ve,
se discierne relajo. Seguimos lo que el mundo lleva, la contingencia, las noticias. Hermano, las noticias son noticias y detrás de cada noticia hay un editor, hay una programación, hay alguien que lo guía. Pero esta es la noticia nuestra, la palabra. Es noticia nueva, fresca. Tienes que desarrollar esta fe, hermano. Por lo tanto, el peligro y otro peligro extremo es el conformismo. Conformismo, relajo. Vamos a ir a la palabra ahora, al Antiguo Testamento, para ver una experiencia semejante. Porque, fíjense, el hombre, el ser humano es el mismo. 5.000 años atrás, en los tiempos de Cristo, hoy en día, es la misma persona, el mismo hombre, con los mismos temores, las mismas ambiciones, los mismos deseos, y los problemas que enfrentaron el pueblo de Israel y aún anteriores son los mismos que enfrenta el ser humano hoy en día. Y esta situación nos lleva a meditar y a analizar en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer, si bien es cierto, vamos a concentrarnos en todo el capítulo, pero vamos a ir separando algunos versículos. Recuerde usted que el Éxodo, ¿qué significa salida? Salida. Y el pueblo de Israel, que estuvo cautivo 430 años en Egipto, tenía ahora la oportunidad de ser libre de la esclavitud. Libre. Y el hombre escogido para esta misión fue Moisés. Por lo tanto, es un protagonista. En el Éxodo 13, versículo 3 y al versículo 5 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. La promesa. Entonces, el pueblo tenía que ir a tomar posesión de la tierra prometida. ¿De cuál tierra? De la tierra en la cual estuvo Abraham, Isaac, Jacob. Recuerden, hasta Jacob. Luego los 12 hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto a buscar alimento y al final encontraron a su hermano que habían vendido, que era administrador, que era gobernador, que era una de las grandes cabezas de ese imperio. Y el pueblo, las 12 tribus se fueron allá, se multiplicaron. Y algunos, entendidos, la Biblia habla de 700.000 hombres al momento de salir de Egipto, más los hijos, las mujeres, se calcula 2 millones de personas. Algo que algunos no lo creen, incluso teólogos liberales creen que no. ¿Por qué? Porque ellos no creen en los milagros, hermano. Y gente de iglesia. La Biblia está basada en milagros. Dios trabaja en lo sobrenatural. 2 millones de personas atravesaron el desierto. Esa es una proeza que es imposible. Pero con el Señor no hay nada imposible. Entonces, este pueblo que salía tenía que conquistar esa tierra que fluye leche y miel. ¿Y quiénes estaban ahí? Dice la palabra, estaba el Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Heveo, el Jebuseo. O sea, habían tomado posesión en esos 400 años que nos tuvo el pueblo de Israel en su tierra, lo que sucede hoy en día, hermano. Y en esto también tenemos que ser claros. Israel estuvo en la dispersión, en la diáspora, casi 2000 años. No estuvieron en su tierra. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Se instalaron los árabes. Año 600. Mahoma
600 años después de Cristo. Y ellos se tomaron esa tierra y hoy en día la están reclamando como de ellos. Hermano, la historia, la arqueología, la ciencia honesta, dice que esa tierra es de Israel. Es de Israel, dada por Dios a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y no tienen autorización tampoco los judíos de negociar esa tierra porque es de ellos. Van a tomar posesión de una tierra con un ecosistema formidable. Fluye leche y miel. Dos antecedentes que determinan que una tierra tiene riqueza, tiene un biosistema fructífero. Y esa es la tierra que tienen que tomar posesión. Pero sucede que recién vienen saliendo de Egipto. Recién vienen saliendo de Egipto y no saben lo que les espera. Versículo 20-22 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Pasaron el Mar Rojo, ¿cierto? Y hicieron campamento en Etam, que es la primera estación. Levantaron carpas, tiendas y se instalaron ahí. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Símbolo de la presencia de Dios en su pueblo. Hermanos, qué bonito es enraizarnos también en este pueblo, porque nosotros somos descendientes de Israel. No somos el Israel espiritual. Y ellos tenían la presencia de Dios, siempre. Estaba con ellos. Y Dios les proveyó de muchas cosas. Recuerde el tabernáculo. Recuerde el arca de la alianza. Recuerde el lugar santísimo. La presencia de Dios iba con ellos. Nunca ha habido una nación con esas bendiciones, hermanos. Nunca ha habido bendición. O una nación con estas bendiciones. Es algo grande. Y nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos la presencia de Jesucristo en nuestros corazones. Somos templo. Y asegúrate de eso. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y como tal tienes que vivir una vida digna de aquel que te llamó. No relajada. No una vida light. No una vida como la lleva todo el mundo. Esto, lo otro. No, hermano. Si estamos recluidos en nuestros hogares y no nos reunimos, no es para relajarnos. Y tal vez, hermano, la otra vez conversábamos con algunos hermanos mayores, acá en nuestra iglesia y nuestros siervos. Esto seguramente, y es una opinión nuestra, puede que sea el aventador. ¿Lo has escuchado? ¿Qué es lo que es el aventador? Es un instrumento que usan los agricultores para separar el trigo de la paja. O sea, dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. En la producción de trigo hay cizaña. Pero ¿quién la saca? Tiene que sacarla solo el Señor. Porque el aventador está en su mano, dice, no en nuestra mano. ¿Por qué también? Porque importante es entender que la cizaña tiene un propósito. Que el grano salga sano. O sea, si hay cizaña, nosotros tenemos que perfeccionarnos en amor. En amor, amar. Dios sabe quién se va a quedar, Dios sabe quién va a salir, pero es tiempo, y lo más seguro, hermanos, que el aventador comienza a agitarse. Va a sacar a los relajados, va a sacar a los que viven una vida como una vida anterior, con los deseos del hombre viejo, que nadie lo ve. El Señor va a sacar a aquellos apóstatas, aquellos de falta de compromiso. Hermano, hemos estudiado los dones, estamos estudiando cosas importantes. Si tú no haces buen uso de las cosas que Dios te ha dado, esos dones, vas a enfrentar el juicio. Y hermano, alguien me decía esto: ¿por qué somos tan negacionistas estos días? Hermano, no, esto lo dice la palabra, no lo que uno diga, sino lo que dice la palabra. Y es necesario, hermano, hablarlo ahora. Si tú tienes una falta de compromiso,
vas a tener que dar cuenta. Vas a tener que dar cuenta. Porque son días finales. Días finales. Las noticias corren a cada instante. Que el virus, que la marca, la bestia, que ya está operativa, que ya se nombran a muchas personas, magnates, que están dirigiendo tras bambalinas una situación en el mundo. Poderosos. Y salen noticias de aquí para allá. ¿Qué sucede en Israel? Israel, hoy en día, es tan importante, hermanos, conocer los tiempos, y ya lo hemos hablado. No es tiempo, hermanos, de relajo. No es tiempo de relajo. Comprométete. Si no te vemos, tienes que hacerte presente. Tienes que... Hermano, estos días se nos hizo unas preguntas por WhatsApp. Tú debes haberlo leído. ¿Qué significa tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Y qué es la vida eterna? Y esto no es lo que se nos ocurra, es lo que te salga a ti, palabras bonitas. No. ¿Qué es la vida eterna, hermano? Estamos hablando de eternidad. Una vida eterna al lado del Señor, o una vida eterna fuera de la presencia de Dios. Y esto tenemos que ser totalmente, hermanos, claros. El Señor Jesús no dejaba dudas. Cuando hablaba, hablaba claro. Y tenemos que usar ese lenguaje. No vamos a la iglesia para que nos digan palabras bonitas. No vamos a la iglesia para que nos bendigan, que Dios le bendiga. Uy, qué hermosa familia. Usted, uy, qué bonito que el Señor le ha bendecido. No, no, hermano. Las añadiduras vendrán si Dios lo permite. Preocúpate de servir al Rey de Reyes. Es lo más importante, porque el tiempo se acaba. Amén. Continuemos, hermanos. El pueblo tenía que sacar al cananeo, al eteo, amorreo, heveo, jebuseo, cual juró a sus padres que te daría tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La presencia del Señor, ¿cierto? Claro, esa es la tierra a la cual tenemos que tomar posesión. Pero, hermano, tú tienes que atravesar un desierto. Tú tienes que atravesar un desierto para llegar a tomar posesión de esa tierra prometida. Recuerda, Israel es la figura, es sombra de lo que tenemos que vivir nosotros. Amén. Sigamos leyendo, hermano. En el versículo, tenemos aquí versículo 10 y 11. Dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Las primicias, lo primero. No vamos a buscar un animalito, no. Es lo primero en tu corazón, hermano. Hoy en día la iglesia debe dar lo mejor de su vida al Señor, no el excedente. Y medítalo, hermano. Haz un análisis. ¿Qué es lo que le das tú al Señor? ¿El excedente? Dios fue claro con Israel, el primogénito, el mayor, el que abre la matriz. Sí, y nuestra vida es eso. Tenemos que dar lo mejor a nuestro Dios. En el versículo 12 nos dice, 12, 13 y 14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Servidumbre. El pueblo estaba esclavo, sirviendo a otras naciones, a otros, estaba metido en un lugar que no era el de él, y que Dios lo llevó ahí para que vivan esa experiencia de la esclavitud.
Hoy en día el mundo está esclavo. ¿De qué? Tantas cosas, hermanos, tantas cosas que esclavizan al hombre hoy en día. Si tú compartes de Cristo a otro, están esclavos. Lo hemos hablado muchas veces. Aparecemos como hablando a murallas, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la esclavitud trabaja ahora en el mundo de las tinieblas, sobre las personas. De ahí a que vale la pena, hermano, siempre estar repasando los dones del Espíritu, pidiendo lo mejor, los mejores dones, discernimiento, palabras de sabiduría, don de fe, actuar, y Dios va a estar contigo. Limpia tu vida, limpia tu copa, limpia tu vasija, para que Dios ponga lo mejor, y ahí vas a ser un súper hombre usado por Dios. Estamos para vivir en esta dimensión espiritual. Y vamos a triunfar, hermanos, los últimos días. Y es así, hermanos. Vamos a ir al mismo capítulo 13. Dice, versículo 19, y tomó también consigo Moisés los huesos de José. Recuerden que iban en marcha hacia la tierra prometida. Moisés tomó los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente nos visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. ¿Qué significa eso, hermano? El honor que tuvo Moisés, no solo de José, sino de Jacobo. Los huesos de Jacobo volvieron a la tierra. Eso, hermano, nos da a entender otras cosas, los conceptos de vida que tenemos que tener los hijos de Dios. Nosotros creemos en la resurrección. O sea, nuestro cuerpo va a ser transformado. Si está muerto el que creyó en Cristo, va a ser transformado su cuerpo. Hay muchas ideologías o prácticas hoy en día acerca de la incineración. Yo he escuchado a muchos hombres de Dios que puede ser incinerado, puede ser muerto, sepultado, lo que sea. Pero no, hermano, la Biblia nos habla de la resurrección. Y el mundo occidental ha sido avasallado con teologías, con ideas de Oriente. La cremación viene de Oriente. Aquí está descrito como pecado el que incinera los huesos. Los huesos deben conservarse. Ahora, si un cristiano murió en un incendio o si murió en un naufragio y los peces del mar lo comieron, Dios tendrá el poder para restaurar cada célula de ese cuerpo. Pero los huesos son importantes. Están las sepulturas de los patriarcas, las sepulturas de los profetas. Jesús, cuando murió, su cuerpo fue puesto en una tumba. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección. Y por eso, y me imagino a Moisés contento llevando los huesos de Jacobo y de José. Lo dice la palabra. Porque tenían que tomar lugar en la tierra prometida. Tierra prometida. Y esa tierra es de Israel. Sigamos, hermano. Y partieron de Sucot, acampando en Etam, a la entrada del desierto. Y ahora iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche para guiarlos por el camino una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Presencia de nuestro Dios. Hermanos, vamos a llegar a un momento en este tránsito que tuvieron los israelitas. Llegan a los pies del famoso monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? Muy conocido, muy nombrado. Estuvieron ahí y levantaron un campamento, y ahí Moisés fue llevado por el Señor a lo alto. Estuvo 40 días arriba. No se supo en esos 40 días de Moisés, ni de Josué. Los dos líderes, los dos hombres, no aparecieron. ¿Y qué sucedió en esos 40 días? ¿Qué dice la Biblia? Fiesta, orgías.
Fíjese, faltaron 40 días para que el pueblo se relajara. 40. Cuarentena. ¿Qué te dice eso? Cuarentena. Relajo. 40 días. El pueblo se olvidó. Faltaron solamente 40 días, hermano, para perder la brújula. Porque ellos vieron el milagro de la abertura del Mar Rojo. Lo vieron con sus ojos. El enemigo atrás y el mar delante, acorralado. Y tuvieron temor. Y dice la palabra, vamos a leer, hermanos, el versículo 7 del capítulo 14 de Éxodo, capítulo 14, ahora pasamos al capítulo siguiente, versículo 7 dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¿Quién hizo esto? Faraón. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y le siguió, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Ellos salieron con mano poderosa. Hermano, muchas veces hemos dado testimonio de, cada cual da testimonio de su vida y las cosas que ha hecho en forma personal, sanidad de aquí y allá. Hemos visto la mano de Dios, pero con el pasar del tiempo, hermano, es otro el sentimiento que nos embarga. Nuestra memoria, nuestro registro en la mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Para olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, para meditar. Este pueblo vio la mano de Dios y lo sacó con mano fuerte. Faraón se dio cuenta al final, realmente Dios está con ellos. Extranjeros se dan cuenta. Y muchas veces personas que no son cristianas deberían decir de los hijos de Dios, tiene algo especial. Esta mujer tiene algo que no la tienen todas. Y se ve en su mirada. Estos hombres son especiales, no son iguales al común. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia con el Creador, con el dueño de la vida. Y hoy en día esas son las personas que faltan. Y la oración de Jesús es esa, hermano. La mies es mucha y los obreros, los que están dispuestos, los que son calificados, son pocos. Es tiempo de trabajar, tiempo de servir. Dios te responderá tu petición. Dios te dará añadidura. Pero preocúpate de lo que Dios quiere. Su corazón está dolido, porque ve la destrucción que se viene. Se ve. Y Jesús lloró por Jerusalén. Lloró, clamó, dice que sus entrañas se estremecieron. ¿Cuántas veces quise juntarte? Y en ese llanto, hermano, Jesucristo vio la dispersión, vio la destrucción de Jerusalén, años 70, por Tito, el comandante Tito. Vio el holocausto nazi al pueblo de Israel, 6 millones de judíos muertos. Por eso Jesús sabía lo que se le venía a Israel y lloró por Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y también vio la gran tribulación, donde Israel va a sufrir como nunca antes en toda la historia. Ese es el llanto, ese es el clamor. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el Señor? Para entender eso tenemos que meternos en la mente de Dios, meternos en la mente de Jesucristo. Y ya lo hemos dicho, dejemos de jugar al cristianismo. Dios va a trabajar con hombres determinantes, con hombres decididos, con hombres de palabra. Esa alabanza que hay, hombres de valor, necesita Dios. No al relajo, hermano, no al relajo. No nos vemos, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos comunicándonos entre nosotros, estamos sirviendo al Dios creador. Dios ha provisto esta situación, ¿cierto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy en día es una realidad. Y tenemos capital, tenemos reserva espiritual, tenemos reserva de aceite. Es palabra dura, hermano, y tenemos que hacerlo. No al relajo. Sigamos.
capítulo 14, dice en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Clamaron en la crisis, clamaron en la angustia, clamaron en cuando falta el dinero, clamaron cuando parece que no hay nada, parece que la higuera no hay fruto, parece que el aceite no existe ya. Clamaron. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndonos, déjanos servir a los egipcios? Miren, hermano, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermano, el desierto está delante de ti. El desierto está delante de nosotros. Esto es sin llorar, como dicen en algunos lugares, la política, todo. No, en la vida cristiana, si tienes que llorar, llora delante del Señor, pero no te quejes delante de nadie. Quéjate delante de Dios, porque Él conoce tu causa. Amén. Y no digas, no, es que antes estaba mejor y ahora que estoy sirviendo al Señor, los problemas han aumentado. Amén. Amén. Porque Él quiere sacar lo mejor de ti en la prueba, en la angustia. Y tienes que ser fiel, no relajado, no relajarte. Comunícate con los siervos. Versículo 12. No, perdón, el 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Tu vida pasada quedó atrás. No mires para atrás. Mira, nunca más vas a ver esto, le dice a los judíos. ¿Por qué? Porque van a una tierra prometida, a la tierra que aman. Si hoy en día hay una nación, hermano, un pueblo que ama su tierra, Israel, ellos han hecho lo imposible por tomar esa tierra. Y las noticias, obviamente, las comunicaciones internacionales, los organismos internacionales no entienden nada de historia, no entienden. Entonces, como que llegan como el Padre bueno, a partir de esto ya tanto para ti, tanto para ustedes, y no entienden. Si hay un pueblo que ama su tierra es Israel, y ellos han dado su vida por esa tierra, su vida, y ahora la tienen posicionada, es de ellos. Y tienen que hacer y seguir levantando asentamientos, porque la promesa es, yo los haré volver de todas las naciones, a esta tierra. Y tienen que levantar asentamientos, llegan por lo menos 1000 judíos todos los días, aviones llegan, de Estados Unidos, de Argentina, de Rusia, Checoslovaquia, Polonia, de los países europeos, porque esa es su tierra. Y ellos van a comenzar a trabajar para el Señor durante la gran tribulación, cuando tú y yo no estemos aquí ya en la tierra. Ellos van a terminar con la predicación en el mundo. La predicación comenzó con los judíos y va a terminar con los judíos. Amén. Entonces, hermano, dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué representa Egipto? Apocalipsis hace una comparación a Egipto con Babilonia. ¿Qué es lo que es Babilonia? Pecado, Egipto, la esclavitud. La esclavitud presente, la esclavitud espiritual. Nunca más los veréis. Qué importante, hermano, decir esto nosotros. El pecado quedó atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante son cosas nuevas. Por lo tanto, olvídate de mirar atrás, olvídate de lo que hacías antes, porque ahora estás sirviendo al Rey de Reyes. Y sigue diciendo el pasaje.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, eso dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Te atemoriza el coronavirus, ¿cierto? ¿Quién no tiene temor? Claro, guardar la distancia, ser prudente. Pero, hermano, las promesas de Dios están establecidas. No quiero invitarlos a ser imprudentes, no. Tomar los resguardos. Pero al final, el que tiene la palabra es el Señor. Dios tiene la última palabra. Y los que hemos creído en Él, tenemos una fuente a la cual acudir y hablar con Él, conversar, orar y leer su palabra, porque aquí está la vida eterna. Esto es la vida eterna. Hermano, estaréis tranquilos. Versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Miren, el ángel de Dios iba delante del campamento. ¿Quién era el ángel en ese momento? Jesucristo, nuestro Señor, que se hace presente en tantos momentos en el Antiguo Testamento. Estaba Jesucristo, el ángel de Jehová. Él iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La parte más desprotegida que tenemos son las espaldas. Por eso, hermano, cuando tú eres discípulo, cuando tú eres aprendiz, tienes que aprender a cuidar las espaldas de aquel que te dirige. Cuando tú estás creciendo, es una demostración de sometimiento, de obediencia, cuidar las espaldas. Y Dios la hace por ti. Y Dios la hace por todos nosotros. Va adelante y nos cuida las espaldas. El pueblo avanzaba a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Desierto? Sí. 40 años. 40. Recuerda ese número, 40. Cuarentena. Amén. Y, hermano, iba entre el pueblo de los egipcios y el campamento de Israel, era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y continúa este relato, hermano. Este ha sido tal vez uno de los más grandes milagros ocurridos en la humanidad, la abertura del Mar Rojo. Cosas imposibles. Claro, el Mar Rojo, ¿y dónde iban a pasar? O sea, no era imposible. No había puente, no habían embarcaciones para transportar tanta gente. Y tenían que ir a tomar posesión de la tierra prometida. Y durante el desierto, hermano, aparecieron otras cosas que son dañinas. Anarquías, rebeldías, murmuraciones en el pueblo. Y eso retrasaba la marcha. Y por pecado de una persona tenía que pararse todo el pueblo. Murmuraciones. Es que la copia. Y como lo decía hace un momento, el ser humano es el mismo 5.000 años atrás que hoy. Las mismas ambiciones, los mismos temores, miedo. De manera que, hermano, tenemos que aprender a vivir esta vida cristiana. Una nueva vida que nos lleva a la vida eterna. Hermano, los tiempos son definitivos y ya lo hemos hablado. Las señales están cayendo todas, una tras otra. El Señor debería haber ya venido por la iglesia, según los cálculos que se han hecho. Sin dar hora, ni día, ni año. No. Las señales. El pueblo está en Israel. Las señales de Mateo 24 están todas. La higuera floreció.
Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el fin de los tiempos. Mayo 1948, 14 de mayo, y Salmo nos habla de la generación de los robustos, y los más robustos hasta 80 años. La edad es 70 y los más robustos hasta 80. O sea, la generación debería ser 80 años desde el nacimiento de Israel como Estado. 14 de mayo. Hermano, réstele 7 años a esa fecha. Estamos pero a los umbrales. Por eso, hermanos, tenemos que hacer tanto hincapié en esto. Vivir una vida digna delante del Señor, de estar en pie delante del Señor. Y no en otro lugar, no con la mente en otra parte. No, hermano. La vida hay que vivirla al 100%. Damos gracias al Señor por esto, por su palabra. No hay que tener temor, tranquilo, dice el Señor, y no relajarnos. Moisés fue de 40 días y esa subida la hizo 2 veces, 80 días. Y el pueblo se dedicó a adorar a los otros dioses que estaban en su memoria. Miren a los egipcios, nunca más los van a volver a ver, pero ya, ahí estaban el becerro. Hermano, cuidado, porque nuestro corazón es engañoso. Engañoso. Busque al Señor, ore al Señor, adore al Señor solo, porque Dios busca a esos adoradores. Adórenlo. Ya que no nos podemos reunir, adore al Señor. Lea su palabra. No se relaje. No es tiempo de relajarse. Amén. Amén. Dios nos bendiga y nos mantenemos conectados hasta que el Señor lo diga. Pero no se desconecte, no se desconecte. Vamos a estar orando por su vida, por su familia, porque es necesario que nos mantengamos en espíritu. Y este servicio, que debe ser a las 11 de la mañana, hagámoslo todos a las 11 de la mañana y estemos unidos en espíritu. Dejemos otras tareas, no hagamos como Marta, afanada, no. María dice, escogió la mejor parte, se sentó y escuchó al Señor. Escuchó, es tiempo de escucharle a Él, de estar con Él. Y no de hacer aseo ni de hacer cosas que... No, es tiempo del Señor. Se lo pedimos en el nombre del Señor. Mantengamos una disciplina, mantengamos principios claros. Y Dios nos va a bendecir. Y damos gracias aún así, hermanos, por nuestra iglesia. Porque muchas están durmiendo. Muchas están durmiendo. Gracias, Señor, porque lo más importante, que su palabra está en medio de nuestro pueblo. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Rey, gracias, Señor, porque tu promesa es esa, Señor, que tú estarás siempre con nosotros, que tú vas delante de nosotros y también tras nosotros cuidando nuestras espaldas. Al enemigo podemos tenerlo a raya, fuera, en el nombre de Jesús. Cualquier fuerza del enemigo, en el nombre de Jesús, la huyamos. Que el temor, que la ansiedad, que todas aquellas emociones oscilantes sean controladas por tu Espíritu, Señor, en nosotros. Aviva el Espíritu en nosotros, Señor Jesús, y que podamos vivir estos días, Señor, tan especiales, pero con tu fuego, Señor. Un avivamiento en nuestros corazones. Sí, Jesús. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres real. Oh, bendito Rey. Y anhelamos verte pronto, Jesús. Anhelamos ver tu rostro. Gracias, Rey. Pedimos por los nuestros, por los que aún, Señor, no se han arrepentido. Oh, ten misericordia, Jesús. Aún es tiempo, aún es tiempo. Gracias, mi Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Dios nos bendiga y nos mantenemos conectados a esta plataforma. Día martes, y recuerden, ya hay nuevos predicadores, día miércoles, jueves y domingo. Que Dios nos bendiga. Amén.